En nuestras noticias matinales, de Mar Córdoba tenía que hacer mención de un hecho que pasa desapercibido por Colombia, como pasan desapercibidos los hechos que debían ser lacerantes para su corazón, que debían poner en advertencia todas las fuerzas vivas del país y debían encontrar una solución de parte de todos. Las famosas minas antipersona. Desde hace muchísimos años, desde que empezaron los primeros estudios y los primeros esfuerzos para construir un derecho internacional que es el más difícil de todos los derechos porque no hay fácilmente una autoridad que lo aplique, una fuerza que lo haga realmente efectivo, empezó a hablarse de la humanización de la guerra, temas que vienen de muy antiguo. Tenemos que recordar cómo Simón Bolívar y Pablo Morillo se reunieron para hablar de la humanización de la guerra en Venezuela. Las cosas no podían seguir siendo como eran, con aquel famoso decreto de guerra-muerte del Libertador y con la que practicaban Boves y todos sus bárbaros a las órdenes de su majestad el rey de España, asesinando a todo el mundo, quemando cuanto tenía por quemar, destruyendo cuanto había para destruir. La humanización de la guerra. Un esfuerzo y un sueño de todos, sueño que muchas veces perece en medio de unas realidades más que sanguinarias y más que trágicas. Hoy hablaremos de un hombre siniestro, de José Stalin, que murió un día como hoy en el año de 1953 para recordar lo que ha sido aquello. La humanización de la guerra. Si eso es de la guerra, ¿qué tal? ¿Qué tal de la vida en la paz que tenemos, según el señor Santos y según todos los idiotas útiles que le hacen eco a esas formulaciones atroces que salieron de La Habana, dándole impunidad a los peores bandidos que han azotado la humanidad? Pues entre las prácticas de esos sinvergüenzas que son los narcotraficantes, porque no otra cosa es lo que pasa en Colombia, aquí no tenemos una guerra sino un proceso de narcotráfico que tiene las manifestaciones más atroces que puedan imaginarse, nos hemos acercado a hechos singulares que el país como que soslaya, no entra a considerarlos en profundidad y por eso ha permitido, entre otras atrocidades, que los autores de semejantes conductas, en lugar de estar prisioneros y perseguidos por el derecho internacional humanitario para que purguen sus delitos, están en el Congreso de la República dictando leyes. El gran contrasentido. De Mar Córdoba hablaba de las minas antipersonas. Están prohibidas en el derecho internacional humanitario en caso de guerra. Está prohibido. Que se cumpla o no se cumpla la prohibición es otro tema, pero hay convenciones internacionales que prohíben el uso de las minas antipersonas en tiempo de guerra. Esto es el uso de minas antipersonas contra las comunidades humildes que hay que cercar por el miedo a través de minas antipersonas. Y uno de cada 2 días, un colombiano vuela en átomos por una mina antipersona sembrada por esta canalla que está en el Congreso de la República. Esto es el horror, esto es el horror. La gente que pisa una mina antipersona tiene éxito para personal íntimo si muere. La muerte es mejor que la vida después de una desmembración atroz que condena a la persona a años de una existencia infrahumana, sin ojos, sin oídos, sin piernas, sin brazos. Ese es el resultado de las minas antipersona y eso es lo que hacen estos sinvergüenzas. Que no se nos olvide también que para el cumplimiento de sus propósitos se roban de las comunidades campesinas principalmente a los niños y a los jóvenes para ponerlos al servicio de sus crímenes atroces. El reclutamiento que llaman de menores, que no es otra cosa que un vil secuestro cometido contra la gente más indefensa, contra los más protegidos por el derecho internacional humanitario, que son los niños, y teóricamente
que nuestra Constitución también protege con medidas contundentes que son el hazmerreír de toda esta canalla: el reclutamiento de los menores. Los secuestros, otra conducta que está absolutamente prohibida en el derecho internacional humanitario cuando contra la población civil se ejercen este tipo de presiones atroces. Ayer, anoche, en la tarde, en la hora de la verdad, hablábamos con una mujer excepcional, con Ana María Abello, que quiere darle voz a los que la perdieron, que quiere recordar lo que ha sido la atrocidad del secuestro en Colombia. Una conducta totalmente prohibida, pero que ahí está, permitida y tolerada y auspiciada por estos acuerdos celebrados en La Habana, que son un ejemplo para el mundo, según lo dicen algunos imbéciles que no tienen ni idea de lo que están hablando. Al mismo tiempo, con el hecho mismo del secuestro, surge lo que sería el tratamiento de las personas que han perdido su libertad. ¿Cómo se nos puede olvidar al mono Jojoy visitando esas cercas de alambre detrás de las cuales no vivían, sobrevivían centenares de compatriotas nuestros manejados por esta canalla miserable? Eso está prohibido en el derecho internacional humanitario. Hay reglas clarísimas, convenios internacionales sobre el trato que debe dársele, ojo, a los prisioneros de guerra. Y aquí estamos hablando de gente buena, de gente de trabajo, de gente humilde o de gente rica que perdió su libertad y que fue tratada de manera inhumana por estos salvajes. Los desplazamientos. Nos parece una parte de nuestro paisaje es que hay desplazamientos de gente en tal lugar del Cauca, hay desplazamientos de gente en el Catatumbo. Prohibición absoluta del derecho internacional humanitario tocar a la población civil, martirizarla, sacarla de sus hogares. La guerra es una guerra entre ejércitos, no es una guerra contra la gente humilde, contra la gente indefensa, contra la gente inerme. Y esos desplazamientos son una violación del derecho internacional humanitario que tienen que ser castigados por la Corte Penal Internacional, una corte que no hace absolutamente nada, porque como estamos en tiempo de paz, y como estamos en tiempo de paz, minas antipersonas, reclutamiento de menores, violación de los menores y de las niñas y obligación para que aborten en las condiciones más inhumanas, secuestro de gente inocente, tratamiento inhumano a las personas que están recluidas, secuestradas, dicen que privadas de su libertad o retenidas, porque las palabras pueden con todo. Los desplazamientos de centenares, de millares de familias para que no estorben el negocio del narcotráfico, el negocio maldito. Y uno se pregunta, ¿es que esta canalla narcotraficante que está representada en el Congreso, sabemos bien por quiénes, ha violado todas las reglas del derecho internacional humanitario, del derecho diseñado para la guerra entre naciones? Aquí nos portamos peor de lo que se deben portar los ejércitos en tiempo de guerra. En tiempo de guerra está prohibido tocar a los menores, violar a los menores, violar a las mujeres, hacer violencia a través de las minas antipersonas, destruir los hogares, desplazarlos sin clemencia. Todo eso está prohibido en la guerra. Y aquí estamos en la paz y practicamos todas estas atrocidades. Y las premiamos, que es lo peor. Porque uno diría, bueno, pero la sociedad colombiana está levantada con su ejército, con su policía, con sus jueces, haciéndole frente a estas atrocidades. No, todo eso lo hemos tolerado en el Acuerdo de La Habana. Todo eso está permitido, prohijado y aplaudido desde el exterior por idiotas que no tienen ni idea de lo que realmente está pasando en Colombia. El derecho internacional humanitario ha enmudecido en Colombia en tiempo de paz respecto a las reglas que deben practicarse en época de guerra. ¡Qué vergüenza para Colombia ser el escenario de estas barbaridades!